La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Hoy es el primer viernes de mes. Ocasión que en Diana Verónica y Tony aprovechamos para hablar sobre la conservación de nuestro medio ambiente, la protección de nuestra flora, fauna y recursos naturales y aprendemos de las buenas prácticas de desarrollo sostenible y reciclaje. Bienvenidos a nuestro Viernes Verde. Bueno, hoy vamos a abordar el tema de la minería en este Viernes Verde desde la perspectiva y la experiencia de los guatemaltecos con una mina de oro y plata a cielo abierto. Bueno, también tiene otras, ya nos va a contar aquí Julio González, para entender cómo les ha ido a los guatemaltecos con la mina Cerro Blanco. Así es, y nosotros que recién se ha aprobado acá. Bueno, sí, porque estaba prohibida. Estaba prohibida. Saludamos a Julio González, él es activista ecológico del colectivo Madre Selva desde Guatemala y miembro de la Alianza Centroamericana frente a la Minería. Hola Julio, bienvenido a El Corre de la Mañana, ahora con Lili Flamenco y este servidor Tony Cabezas. Mucho gusto Julio, bienvenido. Igualmente, mucho gusto estar allá con ustedes y compartir esas terribles experiencias en relación al tema minero. Gracias. A ver, Julio es activista ecológico del colectivo Madre Selva, tiene estudios de licenciatura en Desarrollo Sostenible, Química Biológica y Biología, entre otros. Julio, ¿qué es el colectivo Madre Selva? Yo creo que podemos empezar por ahí. Bueno, somos un colectivo que transitó de ser francamente ambientalista, de proteger especies y áreas protegidas, a un colectivo ecologista, digamos, entendiendo que el verdadero sentido de la ecología también es político, porque las decisiones sobre el medio ambiente y la regulación ambiental pues pasa necesariamente por la intervención política. Entonces somos un colectivo que atiende las demandas de las comunidades en defensa de sus derechos ciudadanos y también de sus derechos ambientales. ¿Cuál ha sido, en términos generales, y tal vez podemos poner en contexto a nuestra audiencia, la experiencia de los guatemaltecos con respecto a esta mina Cerro Blanco? ¿Y hace cuánto también, verdad? ¿Desde hace cuánto está esto? No sé si operando o no operando, y cuál es la situación, el estatus. Correcto. Antes del año 98, pues había mayormente minería de cantera, es decir, minería para materiales de construcción y algunos otros productos que no eran metálicos. Sin embargo, entendemos que parte de la estrategia que hubo, digamos, para la implantación de la minería, pues fue primero acabar con el conflicto armado interno que teníamos en Guatemala desde una larga data de 36 años y aprovechando la firma de la paz, pues dar cuenta de la propiedad de hacer un nuevo modelo económico. La agroexportación entró en crisis desde el año 90, el café dejó de ser el principal producto de exportación y entonces fue decisión del gobierno en ese entonces de Álvaro Arzú y del Congreso que tenía en mayoría decidir francamente una reforma legal donde cambian la ley de minería justamente para prácticamente vender los recursos del país. Entonces ese fue el primer paso, prácticamente la transición del modelo agroexportador al modelo extractivo y la reforma legal necesaria para hacer un saqueo legal de todos nuestros bienes naturales. En ese sentido, pues ya con la reforma legislativa hecha, se dieron cuenta de la tarea, incluso antes de aprobar la ley, ya se habían generado algunas empresas que iban tras la concesión de las licencias mineras y ya con las licencias pues entrar en asocio con las grandes transnacionales para poder explotar los minerales. Esto siempre ha sido así, digamos, ellos saben, dan un paso previo
porque saben que van a reformar la ley y entonces ya se habían consolidado algunas empresas que iban precisamente tras las concesiones primero de exploración y luego de explotación. Aquí tenemos la experiencia con Entremares S.A., que fue la empresa que se adelantó y con información privilegiada a constituirse en una empresa minera y a partir de ahí, ya con las licencias en la mano, pues buscar a las empresas transnacionales para iniciar la explotación minera. Entonces todo viene pues de esta componenda, de esta forma, digamos, de imponer el modelo. Y a partir de ahí, hasta el 2005, iniciamos con la primera experiencia minera, que fue la mina Marlin en Guatemala. Uh-huh. Entiendo que la mina Cerro Blanco actualmente es propiedad de Bluestone Resources, una empresa minera canadiense que opera en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, y que es fronterizo esto con nuestro país. Y mucho se ha hablado, Julio, sobre la conexión que hay entre los ríos, el lago de Huija, el río Lempa, y cómo la actividad de Cerro Blanco podría afectarnos a los salvadoreños. ¿Es esto cierto? Sí, correcto. Aunque te diré, digamos, y como expliqué al principio, estas empresas de carácter nacional como Entremares S.A. se asociaron luego con Goldcorp cuando ya tenían la obtención del derecho minero. Esto, francamente, fue un fraude porque pasaron 6 años explorando el área de Cerro Blanco, por decirte, y antes de que se les venciera el tiempo, porque al acabarse el tiempo de exploración y no presenta un estudio de impacto ambiental, pues francamente son canceladas. Sin embargo, ellos en 2004, al vencerse el tiempo, presentaron un estudio de impacto ambiental pésimo, mal hecho, mal registrado, con información insuficiente, y con eso ganaron tiempo en 2005, donde se les rechazó 2 veces. 2 veces se les rechazó ese estudio. Y el equipo que trabajaba en el Ministerio de Ambiente, que fue el encargado de revisarlo y de rechazarlo en 2 oportunidades, se vio obligado a ser despedido precisamente por la intervención ya del entonces gerente de Montana Exploradora, Milton Saravia. Él, en contubernio con el Ministerio de Ambiente, pues lograron que se les aceptara ese pésimo estudio y a partir de ahí iniciaron operaciones. Nosotros interpusimos una oposición a ese estudio que no fue tomada en cuenta. Pero esto ya nos da pauta porque después de que Entremares presenta este pésimo estudio, entra en contubernio con Goldcorp, se vuelve subsidiaria minera. Luego Goldcorp se da cuenta de que con ese estudio, que en 16 años no han logrado extraer, pero ni siquiera un gramo de oro, renuncia a los derechos mineros y los pone a la venta. Esto sucede ya en 2019 y aparece Bluestone Resources de Canadá, que compra el derecho minero sabiendo que está comprando un proyecto fracasado y inicia los trámites necesarios y logra, ahí entramos a la parte de corrupción, que el Ministerio de Ambiente emita un decreto donde permite, francamente, la actualización de los estudios de impacto ambiental. Eso de verdad es una aberración jurídica porque lo que correspondía en este caso, ellos querían pasar de minería subterránea a cielo abierto. Los subterráneos no les funcionó porque chocaron con vetas de agua termal, geotermal, y eso les impidió excavar túneles. Entonces deciden presentar una actualización con el aval del ministerio y pasamos del año 2021, donde tenían que generar, digamos, toda la aprobación y trámites para que les aprobaran esa licencia, y llegamos finalmente al 2022, donde la gente de Asunción Mita, que ha venido luchando en contra de la imposición de este proyecto, decide hacer una consulta que es aprobada por más del 90% de los vecinos y se rechaza, de hecho, pues la minería metálica. Sin embargo, el mismísimo presidente de la República en ese entonces, Alejandro Yamatei, en contubernio con las instituciones del Estado,
inician una acción de inconstitucionalidad tratando de desvirtuar el derecho ciudadano a la consulta Y que se realizó en base al Código Municipal. ju- Esto pues ya los puso en una situación francamente difícil. Ellos se vieron perdidos y a pesar de que ganaron la inconstitucionalidad gracias a una corte que igualmente es corrupta, nos dimos cuenta de que ya no les quedaba más, pues porque los resultados de la consulta prácticamente lanzaron a la quiebra a esta empresa. Entonces, este año, antes de salir del gobierno, el gobierno de Alejandro Yamatei dejó aprobada una resolución que permitía la minería a cielo abierto. Nosotros intervenimos, los vecinos se movilizaron, hicimos todas las acciones legales pertinentes y demostramos que dicha resolución no solo tenía firmas falsas de los técnicos que la aprobaban, sino que incluso habían desaparecido 900 folios del expediente. Ahí te darás cuenta de la grave corrupción que existe en las instituciones que permiten precisamente el funcionamiento de estas empresas mineras gracias a la corrupción que provee pues el dinero de las transnacionales. Ahora, en este momento, en la actualidad, Bluestone puso a la venta el derecho minero nuevamente y aparece otra empresa canadiense, Aura Minerals, de ingrata recordación, que fueron los causantes de la devastación en el Valle de Siria en Honduras y que ahora aparecen en Guatemala y quizás con la intención nuevamente de intentar corromper a la gente que está en los ministerios para que les aprueben ya sea un nuevo estudio de impacto ambiental o la continuidad de la eh, licencia minera subterránea. Julio, quisiera, Para- quisiera Sí, interrumpirlo solo un momentito, sí, pero es porque para entender un poco también sobre esta exploración de la que usted habla y tomando en cuenta pues que acá una vez más, ¿verdad? Después de muchos años se aprueba. ¿En qué ujú. consiste esta exploración? ¿Qué es lo que ocurre durante? Sobre todo para obtener entonces un estudio que sí sea correcto y no Ujú. como usted mencionaba del que se había entregado en Guatemala en ese entonces. Sí, porque ha hablado de sociedades, de concesiones, de permisos medioambientales, Ajá, y quizás hablar un poco desde el inicio de cómo es que funciona esto, ¿no? O o sea, un sea, montón de Eh, ires y venires. ya, Y dice que Cerro Blanco no ha logrado extraer nada nada. en medio de na- tantos años y tantos trámites y cosas y recursos y lucha. ¿Qué pasa en esa Pero, exploración pero sí hay entonces? contaminación o no hay, o sea, ¿qué pasa? sí, miren, en Guatemala existen tres tipos de licencias. Hay una que se llama de reconocimiento, que la incluyeron en esta ley que reformaron en el año 98. Esa licencia de reconocimiento permite extensiones de hasta 150 kilómetros cuadrados para explorar. ¿Ah? Luego, ya que tienen esa concesión, pues bueno, van y empiezan a explorar todo el territorio para encontrar los yacimientos del mineral que es de su interés, sea oro, plata, antimonio, níquel, lo que sea. Y esa licencia de exploración vence cada 2 años. En 2 años tienen que monitorear si hubo avances, si han encontrado áreas específicas y empezar a hacer los trámites. Pero solo permite 2 prórrogas. En el caso de Cerro Branco se agotaron las 3 prórrogas y al finalizar el tiempo era necesario que presentaran el estudio de impacto ambiental para decidir qué terreno, qué extensión de territorio iban a explorar. Entonces, el estudio de impacto ambiental es una herramienta de protección de derechos ciudadanos. ¿Por qué? Porque los estudios de impacto ambiental dan fe técnica y detallada de los graves impactos ambientales que se van a sufrir desde el momento de que inician las operaciones hasta el cierre y posteriores, porque los daños provocados por la minería no se ven a corto plazo, se ven a mediano y muy largo plazo. En ese sentido, pues, estos estudios tienen dos componentes. El técnico, que lo realizan
la gente especializada, la gente experta, que tiene que determinar con toda la veracidad y ética los impactos ambientales que van a haber sobre el agua, sobre el suelo, los impactos a la economía local, los impactos a la población, los impactos a la salud. Y eso es lo que la gente tiene que entender y comprender antes de dar su aprobación. Por eso, en el otorgamiento de licencias, aunque aparece implícito en la normativa ambiental, la realización de consultas públicas, pero no incluyen algo que nuestros gobiernos han firmado y ratificado en el convenio 169 de la OIT y en la misma Carta de Convención Americana, el derecho que tienen los ciudadanos a expresarse en torno a políticas y proyectos que se van a implementar en sus territorios. Y eso es lo necesario. Sin embargo, ellos evaden no solo la información a las comunidades, sino también obstaculizan y atacan el derecho de las comunidades a ser consultadas. Y eso es lo que ha generado la gran conflictividad socioambiental en Guatemala. ¿Hay algún tipo de exploración, no quisiera llamarle explotación, que sea responsable para los recursos, para nuestros recursos? Te respondo, ninguna empresa minera ha cumplido totalmente con estos derechos. Son derechos humanos y derechos que están establecidos en los convenios. En primer lugar, damos cuenta de un patrón de intervención de las empresas mineras en donde primero engañan a la gente con la compra de tierras. Le dicen que van a comprar tierras para poner un proyecto agrícola o alguna cuestión para hacerse primero del control del territorio. Luego que ya tienen el control del territorio, sin informarle a la gente, empiezan a meter maquinaria. La gente reacciona cuando ya ve el movimiento de tierra y ve que realmente no era lo que pretendía, ellos creían que iban a hacer. Y entonces empieza la conflictividad, porque te he de decir que dos encuestas que se han hecho a nivel de todo el país dan cuenta de que la gente rechaza la minería. La última fue en 2014, la encuesta la realizó Sid Gallup y resultó que el 66-67% de la población rechazaba la minería. Quiere decir que si se quiere implementar un tipo de proyecto minero, se está haciendo en contra de la voluntad de la gente. Y la gente lo que defiende es su seguridad ambiental, sus bienes naturales, su territorio, su cultura, sus costumbres y tradiciones. Y entonces eso choca, porque ningún proyecto en Guatemala ha cumplido con esa situación. Y por esa razón hay 4 grandes proyectos suspendidos legalmente por no haber cumplido con el derecho a la información y consulta a las comunidades. CGN, que es Solway Pronico, en el lago de Izabal, en el Estor. Progreso 7 Derivada, una mina de oro, La Puya, que está en el departamento de Guatemala. Está también Tajo Resources, perdón, Pan American Silver, que es la nueva dueña de este proyecto, del proyecto El Escobal en Santa Rosa, y Cerro Blanco en Guatemala, que en Cerro Blanco, a pesar de que han estado operando, no han extraído, como te repito, ni un gramo de oro por ese pésimo estudio que les fue aprobado en 2007. Pero aquí hay algo que no me cuaja, Julio, porque, vaya, explorar la actividad, o sea, ¿cómo es posible que gasten tanto si no han sacado, como usted dice, ni un gramo de oro? O sea, ¿cómo es que invierten tanto maquinaria? ¿Cuál es el potencial o la importancia entonces? Ajá, o sea, ¿por qué seguir adelante si no? Yo no veo que sea un negocio rentable como negocio, pues. Eso les hemos dicho varias veces. Sin entrar en temas ambientales, incluso. Sí, pero tiene una razón. Mira, en la Bolsa de Valores de Canadá, digamos, el hecho de que salga una de estas empresas que ya tienen una larga data a anunciar que son propietarios de la mina de oro o de plata más grande del continente, lo que atrae es la codicia de los inversores. Y entonces esta empresa
cada cuánto ya anunciado y lo publican en sus páginas web de que tienen las licencias, que tienen el aval de la población, que la gente está contenta y que el gobierno es prominero. Con esas mentiras, lo que llaman es la atención de los inversionistas. Y créeme, digamos, solo en el tema de la realización de la consulta que hubo en Asunción Mita Jutiapa, donde está la mina Cerro Blanco. Cuando se ganó la consulta, el precio de las acciones cayó de un 60 a un 30%, solo en un día. Y cada vez ellos necesitan meter otra mentira para levantar el interés y desde luego los inversionistas en un día pueden mover hasta 500 millones de dólares. De alguna, de Es el alguna manera, negocio. perdón, de alguna manera también se dice de que parte del potencial también es como para cambiar la economía o el desarrollo, pues, de un país. En el caso de Guatemala, ¿cuánto ha sido la producción? Bueno, mira, desde el año que se reformó la ley y empezaron a iniciar estos proyectos mineros, tenemos ya 25 años de estar dentro de este modelo extractivo y lo único que se ha incrementado en el país es la pobreza y la migración. La pobreza, de cada 10 guatemaltecos, 7 son pobres y de ellos 4 extremadamente pobres. ¿Cómo cambió la economía? De ninguna manera. Acuérdate que la regalía que le O sea, tiene que estamos pagar hablando de esta la empresa. economía, ajá, de esta pobreza, de Sí, cómo ha caído, pero por otros factores, ¿verdad? no por todo, porque el modelo extractivo se implementó a partir de la minería, la Ok. utilización de los ríos para generar energía eléctrica y de la expansión de los monocultivos de caña y palma aceitera, que son conocidos como agrocombustibles. Ujú. Esas son las tres patas del modelo. Y todo eso no ha contribuido pues a levantar o a desarrollar el país. Sumado también, y eso sí hay que decir, y tú tienes toda la razón, a la corrupción que existe en los gobiernos que alimentan este sistema. Ujú. Le repito un poco una pregunta que le hice hace unos minutos. Ujú, Eh, Asunción Mita está en el departamento de Jutiapa, en Guatemala, a ujú, unos 14 kilómetros de la frontera con El Salvador. Está ujú. como en el Triángulo Norte, ahí están las esquinas de Honduras, Guatemala y El Salvador. Sí, Esta región es una zona ecológicamente sensible compartida por los tres países. Es una reserva de la biosfera transfronteriza Fraternidad Trifinio que ujú, abarca el río Ostúa, que desemboca en el lago de Huija y que a su vez desemboca en el río Lempa, que es la fuente así de es. más del 60% del agua utilizable en El Salvador. Sí. Si no han sacado ni un gramo de oro, la sola actividad exploratoria genera impacto al medio ambiente. Totalmente. Y te sé decir dos cosas. Uno, la zona del Salvador y Guatemala, que toca también en la parte del Trifinio, es una zona identificada a nivel mundial como una zona que tiene un alto contenido de arsénico en forma natural. Por la El geotermia. arsénico es natural, ahí Ajá. estamos. Tiene alrededor de 0,7%. En esa concentración, solo el hecho de aprobar minería es una aprobación francamente criminal porque se sabe que ahí el movimiento de tierras va a generar, digamos, un alza de la presencia de arsénico en el aire, en el suelo y desde luego en el agua. Y eso es lo que nosotros hemos venido monitoreando durante más de 10 años. De hecho, tenemos dos estudios realizados por nosotros donde identificamos no solo la contaminación de las quebradas que bajan de la parte alta de la mina hacia el río Ostúa y de ahí drenan hacia el río Lempa. Ese es un monitoreo constante. Y eso desde que iniciaron ellos a extraer y a profundizar los túneles, ese material que queda expuesto al aire y al medio ambiente, pues simplemente es una gran cantidad de arsénico la que se está virtiendo a las cuencas de los ríos. Sin embargo, pues esto ha sido negado en varias oportunidades, aunque tenemos los datos. Han habido organizaciones también del lado salvadoreño que han monitoreado esta presencia y eso se alargó precisamente desde el 2010 hasta el 2015.
Ya en el 2015 empezó una problemática ahí a nivel de trámites en donde empezaron a vender los derechos mineros y dejaron las operaciones. Y te he de decir que por lo menos el tiempo en que estuvieron inactivos, porque ellos lo que hacían era sacar el agua geotermal del interior de la mina, lo sacaban a la superficie, lo ponían, según ellos, a enfriar en un clima que en el de Mita no baja de los 30 grados, nunca se había enfriado, tenían que inyectarle algún refrigerante y después, a expensas de todas las críticas que tuvieron, necesariamente pasarlo por una planta de tratamiento para eliminar el arsénico. Nosotros las mediciones las hacíamos en las aguas que ellos sacaban de los embalses y la lanzaban al río. Y tenemos los datos de la alta contaminación de arsénico que se provocó durante el tiempo que esta mina estuvo sacando agua geotermal. Entonces, los daños ambientales son fuertes. Incluso hicimos una medición de la presencia de arsénico en ex trabajadores de la mina, donde nos arrojaba ya una proporción leve, pero ya en alza, digamos, de arsénico dentro del cuerpo de las personas que trabajaron en la mina. Esto es una situación francamente preocupante porque ahí lo que se da es una enfermedad que se llama hidroarsenicismo endémico crónico. Las siglas son ACRE con H, y esta enfermedad se hace presente en lugares donde hay minería y donde hubo minería y donde Y, probablemente se va a dar después de que haya intervención minera. y es que, ¿qué pasa justo ahorita que habla ya de la salud, el impacto al medio ambiente? ¿Qué pasa con esta población que está alrededor? Es decir, está la opción de reubicarlos, aunque vaya, no es fácil decirle a alguien, ya no va a vivir aquí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esta gente? Y también si hay estadísticas de estos casos, si se incrementan, qué otro tipo de enfermedades hay también. Sí, mira, vergonzosamente te sé decir que el Ministerio de Salud Pública en Guatemala no tiene protocolos de atención a enfermedades provocadas por la minería. Eso en papeles que nos han entregado, donde este protocolo lo que tiene que contar es precisamente eso que estás mencionando, el incremento de enfermedad, la presencia de síntomas. Y el ministerio en su momento con ese protocolo lo que tiene que hacer es implementar camas, especialistas, hospitales y desde luego medicinas para atender esos casos. Eso no existe en Guatemala y estoy seguro que no existe en El Salvador. Por lo mismo, ¿cómo es posible que se aprueben estos proyectos sin tomar en cuenta los daños que se van a provocar a futuro a las nuevas generaciones? La presencia de metales pesados en el agua es dañina en todo sentido. Y ahí no estamos hablando solo de arsénico, estamos hablando de plomo, estamos hablando de bromo, estamos hablando de varios metales que están ahí incrustados, digamos, en la roca, que al molerla liberan estos materiales y el agua, que es el solvente universal por naturaleza, pues los absorbe y los incorpora precisamente a sus cauces de agua. ¿En cuánto tiempo Entonces, se refleja esto? lo que refleja es de que definitivamente no hay minería responsable, nunca la ha habido. Ellos su intención es llegar a extraer el material de interés y después irse y dejar los ares o los escombros, ¿no? Así tal como los encontraron. Mira, hay una situación que nosotros la vivimos mucho, los que vivimos en nuestra época de cine dorado. En las películas de vaqueros siempre aparecía un pueblo Ujú. fantasma. Y esos pueblos fantasmas son reales. ¿Qué pasaba? Con la fiebre del oro que hicieron para repoblar, digamos, toda la parte de California, Alaska, que eran donde necesitaban presencia, digamos, en la época en que le quitaron los territorios a México. Esa fiebre del oro llevaba a la gente con esa intención, buscar oro. Y encontraba a alguien que decía que había un filón y se metían y empezaban a hacer túneles. Para hacer túneles necesitaban madera para hacer los soportes. Acabaron con los bosques. Después, para lavar el oro y hacer toda la forma de extracción, necesitaban agua. Al acabar con los bosques, se quedaron sin agua. Y ahí estaba la mina, y aunque todavía tenía material,
Ya era imposible la vida sin el elemento esencial que es el agua. Por eso abandonaban los pueblos. Y esos pueblos existen. Julio, Está la mina Real de 14 en México, Cananea y otras tantas en Perú. Eso quiere decir que la codicia mata. Julio, vaya, pero ¿cómo hacen países como Canadá, en Australia, acabas de mencionar Perú? Ujú. No hay, mi pregunta es si no existe ahora con la modernidad métodos que no generen tanto impacto o que no generen impacto en el medio ambiente y que permitan la actividad minera eh, sin contaminar. O sea, no hay nuevos métodos de tratamiento del agua y todo esto. Mira, es imposible. Ellos dicen de que se va a reciclar el agua, pero el agua tiene límites, ¿no? Pero en todo caso, digamos, te menciono un par de casos. Canadá y la EPA en Estados Unidos levantaron una normativa tan fuerte, digamos, que no les permitiría hacer minería de la forma que lo hacen en terceros países, Mm. ¿ya? En este sentido, hay dos cosas que son correspondientes a lo que me preguntabas. Tanto Perú como Canadá y Estados Unidos tienen amplias y a grandes extensiones de territorio donde se puede hacer minería y no hay nadie alrededor. Es decir, nadie les dice nada. Pero en países como el nuestro, y me pongo a pensar en los hermanos del Salvador, un país tan pequeño, agua dependiente de Guatemala y de Honduras, porque todo el agua que viene en su mayoría viene de los caudales del río Lempa, que nace en Guatemala, o el río Ostúa, que también nace en Guatemala y drena en el lago de Huija, y otros ríos que vienen de la parte norte. Entonces, si francamente el país es tan pequeño, no dispone de agua suficiente para su población y además tiene una densidad poblacional alta. Eso es todo lo contrario de los países mineros. Mencionabas Australia, pues sí, es un continente. Y, Perú tiene, ahí caben 2 o 3 veces o 4 El Salvador. ujú. Entonces yo creo que en ese sentido lo que deben hacer los políticos de manera racional es entender que hay países donde la minería no es viable, un requerimiento para la vida. Por ahí Y en dicen que también, pues sí, que durante ese proceso también genera empleo, una vez más, lo del desarrollo, porque es lo que se ha mencionado bastante, y sobre sí, todo lo pero de generar empleo. sí, ese es un canto de sirena, mira, ese es pan para hoy y hambre para mañana. Después de la minería, ¿qué queda? Que eran suelos francamente estériles, ¿sí? Agua contaminada y para siempre, porque el agua que se contamina ya deja, digamos, diques de colas con alta presencia de cianuro u otros detergentes o mercurio, y eso no se elimina fácilmente. Por eso ¿Qué es es que un los dique de, daños, qué es un Ajá. dique de cola? un dique de colas es donde queda el agua que utilizaron para hacer lixiviación. Acordate que trituran la piedra, de ahí le tienen que hacer aspersiones con cianuro presente para atrapar las pequeñas partículas de oro. Ahí es una gran cantidad de agua. Estamos hablando en los estudios de impacto ambiental que yo he visto en Guatemala, son alrededor de 60 galones de agua por minuto el requerimiento que tiene una minera para trabajar la lixiviación, ¿ya? Y al final se van y dejan esas grandes lagunas de agua contaminada esperando que o se evaporen, pero lo más seguro es que se infiltran a las capas más profundas de la tierra y contaminan también el agua subterránea. ¿Ha pasado en Guatemala? Ha pasado con la mina Marley, sí. Y de hecho, digamos, es la minería a cielo abierto la peor, porque ahí lo que te dejan es un cráter que se tiene que llenar con el transcurso del tiempo. Y según el último estudio que presentaron estos de la empresa Bluestone, ese cráter de más o menos 1.200 metros de diámetro y 360 de profundidad, 600 eran más o menos el ancho del cráter. Eso lo que va a llenarse va a ser en un periodo de 36 años.
Y el agua que quede ahí, pues no va a ser agua donde te puedas ir a bañar, ¿va? O puedas Ujú. meter ahí terapias o alguna cosa para generar vida. Ahí no puede subsistir ningún ser vivo. Yo quería Y preguntar entonces sí, esa es la herencia. que bueno, como todo va cambiando también, ¿verdad? Evolucionando, ¿cómo se lleva la minería actual? Es decir, si es otro tipo de tecnología, no lo sé, y sobre todo porque entiendo que hay una nueva normativa que prohíbe el uso del mercurio, que pues es uno Sí. de los... Usted acaba de decir que Canadá, y para abonar a la pregunta de Ajá. Lili, Canadá sí tiene regulaciones que no utilizan las mineras en terceros países. Ajá. ¿En Sí. Canadá pasa lo mismo? Mira, Canadá tenía una amarga experiencia en el tema minero y eso fue justamente una disposición gubernativa a partir de un señor, Marc Lalonde, se llama, que primero fue ministro de Salud y después lo pusieron de ministro de Energía y Minas, el equivalente. Ese señor se dio cuenta claramente del daño que iba a tener la salud de la población a futuro y por lo tanto elevaron las restricciones. Igual hizo la EPA en Estados Unidos, porque era muy fácil que una minera empezara a trabajar y después se declaraba en quiebra y el costo de la mitigación del daño le tocaba al gobierno, ¿no? Entonces, tanto la EPA en Estados Unidos como la normativa ambiental de Canadá impiden procedimientos como el que quieren implementar ya sea en Cerro Blanco o en cualquier otra mina. De hecho, pues ahí sí se preocupan o por lo menos tomaron en cuenta el daño irreversible que provocaba la minería. Sobre todo, algo que ya no se puede detener, que es el drenaje ácido de mina. Ese drenaje ácido es justamente el agua de lluvia que cae sobre las escombreras o se infiltra y sale de los túneles y es un agua que ya trae en sus componentes metales pesados. Eso no se puede revertir. Por eso los costos de implementar una mina en Canadá y en Estados Unidos son altísimos. Y de hecho les cobran lo que se llama el cierre técnico a un costo elevado. Por decirte algo, la fianza de garantía que se les cobra a las mineras para que cuando se vayan ese dinero quede para reparar daños es una risa en Guatemala. De verdad, a nosotros nos dejaron por Cerro Blanco la fianza de garantía es de 3 millones de quetzales. Un experto minero que también estuvo en El Salvador y conoció las experiencias de San Sebastián y abonó, digamos, en el conocimiento de estas normativas, el ingeniero Rob Robinson, que hizo un estudio del estudio de impacto ambiental de Guatemala. Él decía claramente que la reparación del daño ambiental que iba a dejar esta mina en Guatemala ascendía a la cantidad de 95 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se tenían que dejar plantas de tratamiento de por vida en los túneles que ellos iban a construir. Esa es la opinión de un experto. Y entonces, en ese sentido, creo que en nuestros países falta mucho por conocer y sobre todo que hayan profesionales con ética para entender que con estos datos es imposible aceptar que haya minería en nuestros países. Sigo sin entender cuál es el negocio para Bluestone Resources tener esa mina ahí en Cerro Blanco. Dice usted que Ya la vendieron. la vendieron ¿a quién? Ahorita, ¿A quién? ahora es Aura Minerals. Y ellos, y entonces Cerro Blanco legalmente está suspendida la actividad o cuál es la situación. Por el momento sí, hasta que hagan el trámite correspondiente y presenten. Ahí sí tendría que ser un nuevo estudio de impacto ambiental, que desde luego lo que van a querer hacer minería a cielo abierto, porque ya solamente les quedan 5 años del vencimiento de la licencia de explotación que les fue otorgada en 2007. ¿Y cuál es la posición del gobierno de Bernardo Arévalo? En eso estamos. Desafortunadamente, la sociedad civil tiene que hacer mucho esfuerzo y mucha incidencia política para cambiar la mentalidad de los políticos de turno. Y en Eh, cuanto a, perdón, ahí en cuanto es, a medio ambiente, entiendo que había otra postura sí, actual. y eso fue precisamente que debido a la lucha que hicimos para la revocación de la licencia minera a cielo abierto que les habían otorgado,
ahorita en enero del año pasado, ellos se dieron cuenta, pues, y finalmente eso sí es de aplaudir, que éticamente ellos reconocieron precisamente que esa resolución que había sido otorgada por el anterior gobierno, pues realmente tenía falsedad material e ideológica. O sea que por primera vez y públicamente se reconoce que hay corrupción dentro de las entidades de gobierno. Eso sí es de aplaudir. Pero hemos estado insistiendo en la necesidad de la reforma de los reglamentos, sobre todo los reglamentos del Ministerio del Medio Ambiente, para que incluyan dos cosas que son vitales. En el estudio de impacto ambiental, que lo hacen consultores privados pagados por las empresas, debe estar claro que deben de cumplir con dos requisitos: el acceso a la información y la consulta libre, previa, informada, para que las comunidades expresen su aprobación o desaprobación de este proyecto. Bueno. Nos quedan A ver, un minuto, Un minuto. Julio. Sí, solo un comentario Sí. extra, digamos. Sí, sí, No sí. le pedimos antecedentes penales, policíacos a las empresas que vienen a nuestros países. Es una gran cantidad de delincuentes, son empresas delincuentes. En el caso de Bluestone, nosotros dimos a conocer que Jan Lundin, el dueño de la empresa Bluestone de Canadá, tiene un juicio pendiente por delitos de lesa humanidad que cometió en Sudán del Sur. Ahí arrasaron con 6 aldeas, masacraron a un montón de personas para poder implementar un campo petrolero. Ese es los datos que deberíamos tener, un currículum vitae de estas empresas para saber la cantidad y la capacidad que tienen de desarrollar proyectos con ética, con responsabilidad y sobre todo con la verdad. Bueno, Julio, muchísimas gracias Sí. por tomar esta entrevista. Hemos conocido cuál es la situación de la mina Cerro Blanco allá en Guatemala y de otras, y cómo les ha ido a los chapines con este tema. Vamos a ver cómo nos va a nosotros, porque pues la ley ahorita está abierta y Así es vigente. Muchísimas gracias, Julio. Sabemos que recién te operaron de los ojos y has hecho un esfuerzo importante por estar viendo la pantalla esta mañana. Sí. Bueno, muchísimas gracias y que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes y nuestros mejores deseos para nuestros hermanos salvadoreños. Seguimos en la lucha para detener este proyecto de muerte que es Cerro Blanco. Bueno, hasta luego. Entonces, Julio, desde Guatemala. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.